Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Quiero volver a repetir esa frase que está subrayada: porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Sea tan amable de sentarse, por favor, y vamos a estar atentos a la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero titular el mensaje de esta mañana: la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Me gustaría repetirlo conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Con la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, vino la manifestación del reino de Dios a los hombres. En la vida de aquellos que creyeron el Evangelio y se arrepintieron de corazón sincero. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, en el mensaje de su predicación y enseñanza, hizo mucho énfasis en la realidad del reino de Dios. Vamos a mirar algunas citas bíblicas para validar lo que estoy diciendo. Marcos 1:14. Léalo o mírelo conmigo y dice así, Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, escuche y fije la atención en la frase siguiente, el evangelio del reino de Dios. Esto es importante para el tema que hoy estamos tratando. En el versículo siguiente dice, diciendo, 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Siempre el evangelio bíblicamente está relacionado con el reino de Dios. De hecho, debemos de entender que este evangelio, nuestro evangelio, es el evangelio del reino. Bíblicamente así lo enseña la palabra, el evangelio del reino. ¿Y qué significa esto? Que son las buenas nuevas del reino de Dios para la humanidad. Las buenas nuevas de la generosidad, de la abundancia, de la gracia, del favor de Dios para el pecador que se arrepiente. Para nosotros, en este caso, las buenas nuevas del favor, de la gracia de Dios para los creyentes. Ese es el evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 43, dice de la siguiente manera: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Mire cómo se va repitiendo la frase, el evangelio del reino de Dios. Aquí está clarísimo. Hoy, lamentablemente, se ha malinterpretado el mensaje del reino de Dios, se ha llevado hasta un extremo. Y digo esto porque muchos creyentes relacionan únicamente el reino de Dios con la teología barata de la prosperidad aquí, únicamente en la tierra. Pero el evangelio del reino es más que eso. El evangelio del reino es el corazón del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con asuntos
del favor de bendiciones que recibimos aquí, pero también tiene que ver con todo lo glorioso, la herencia eterna que Dios tiene para nosotros después de nuestra muerte. El Evangelio del Reino es un paquete completo del futuro de nosotros, del presente de nosotros y también de lo eterno de nosotros con Dios. En relación al tiempo presente, el Evangelio del Reino de Dios implica que el pecador debe de creer, aceptar y reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. El pecador debe de arrepentirse y convertirse de verdad. El pecador arrepentido, ya como creyente, es decir, como nosotros, tiene que vivir en santidad. Ese es el compromiso con el Evangelio del Reino. El pecador, ya como creyente, es decir, usted y yo, tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento y frutos de justicia, y el fruto del Espíritu debe de evidenciarse en nosotros como verdaderos hijos e hijas de Dios. Esto implica el Evangelio del Reino. El reino de Dios consiste entonces que pecadores arrepentidos, convertidos en creyentes, como hijos e hijas de Dios, viviendo en santidad bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad del Evangelio del Reino. En pocas palabras, en relación a nosotros, eso es lo que implica el Evangelio del Reino. Para nosotros, los creyentes, entender la realidad del reino de Dios debe de ser una necesidad, pues nuestra esperanza eterna tiene que ver con el glorioso reino de Dios por toda la eternidad. Ahora bien, el Señor Jesucristo en su persona reveló la realidad del reino de Dios en nosotros los creyentes. En cierta ocasión, los fariseos, que eran creyentes judíos, le preguntaron públicamente al Señor Jesucristo cuándo había de venir el reino de Dios, cuándo se manifestaría el reino de Dios en la tierra, porque ellos esperaban al Mesías Rey que traería la manifestación del reino de Dios a la tierra de una manera pública. Así lo entendían ellos, así lo esperaban, la manifestación del reino. Lucas 17:20, ahí está la pregunta de aquellos creyentes judíos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo. Los creyentes judíos, fariseos, saduceos y todos los demás grupos religiosos del judaísmo eran creyentes en Dios. Ellos esperaban una manifestación pública, política, terrenal del reino de Dios. Ellos esperaban al Mesías Rey como un poderoso libertador con un gran ejército que sometiera el poder político de los romanos y estableciera públicamente, mundialmente, el reino de Dios en Jerusalén, y que pusiera a Jerusalén como la capital del mundo a la vista de todas las naciones de la tierra. Era lo que ellos querían ver. Así esperaban al Mesías. No se lo imaginaban como un humilde carpintero, un maestro, un predicador de calle, de plazas, de sinagogas, y que por último fuera a la cruz. Por eso lo rechazaron, porque no encajaba dentro del concepto de ellos. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo a los fariseos revela la realidad del reino de Dios y la verdadera expresión de su manifestación en la tierra. Miren lo que les contestó el Señor: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y quiero hacer énfasis en esa expresión. El Señor dijo
que su reino, que el reino de Dios no llegaría con advertencia. Esta palabra significa, la palabra advertencia significa una apariencia espectacular, visible. Algo grande, poderoso, como evidencia ocular de que algo está sucediendo en la tierra. Así lo querían ver los fariseos, la manifestación del reino. Pero el reino de Dios no llegaría visiblemente como un poder humano, político, militar, como los reinos de los hombres en la tierra. Los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo tenían un concepto equivocado del reino de Dios. En el versículo 21, mire lo que dice, por favor. Gloria al nombre del Señor. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire la gran diferencia. Los judíos en el tiempo de Jesús esperaban la manifestación, el establecimiento del reino de Dios públicamente, políticamente, pero el Señor Jesucristo les dice, el reino de Dios ya está en ustedes. Ya está establecido. Y acerca de esta realidad del reino de Dios, no había necesidad de verlo materialmente, ni visiblemente. Eso significa la frase helo aquí, helo allí, que se traduce actualmente mira aquí, o míralo ahí, o míralo allí. No vendría de esa manera. La realidad del reino de Dios no consiste en mirarlo terrenalmente. No se puede ver humanamente como entendemos la realidad de los reinos, de los imperios del mundo, de la tierra. Porque el reino de Dios no es igual a los reinos del mundo. No es un reino de la tierra. Es un reino divino. El Señor Jesucristo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios en la tierra se le llama el reino de los cielos. Por eso usted en los evangelios va a encontrar la palabra el reino de los cielos, expresando la realidad del reino universal de Dios por medio de la iglesia. El reino de Dios expresado en la tierra por medio de nosotros se le llama el reino de los cielos. La frase más poderosa de este texto que me ocupa y que quiero mucho reafirmar para aplicarle discernimiento es lo último cuando dice, ¿por qué aquí el reino de Dios está entre vosotros? Esta es una realidad que la iglesia debe de discernir espiritualmente. Y hay varios conceptos que yo quiero desglosar en este mensaje, varios puntos para que nuestra comprensión de este tema sea más fácil. Vamos por el primero, aspecto número 1. El reino de Dios es una realidad espiritual entre los hombres. Ya está presente el reino de Dios. Desde el tiempo del Señor Jesucristo, el reino de Dios fue establecido entre los hombres. Porque Él dijo, el reino de Dios, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esta respuesta del Señor Jesucristo revela que el reino de Dios ya es una realidad. Para su tiempo ya estaba presente en el pueblo de Israel, ya lo tenían ellos. Los judíos ya tenían la realidad espiritual del reino de Dios en la tierra, pero no lo entendían, porque era una realidad espiritual en ellos como pueblo de Dios, nada que ver con una manifestación política, militar, mundial, como el imperio griego, como el imperio romano, como el imperio medo-persa o como el imperio de Babilonia, nada que ver con los imperios del mundo. La manifestación del reino de Dios es distinta, completamente distinta, porque tiene una naturaleza diferente. El pueblo de Israel tenía la realidad espiritual del reino. ¿Saben por qué?
porque era una promesa de Dios para ellos. En el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, Dios les dio la promesa de que ellos tendrían la realidad del reino de Dios. Éxodo 19:6. Ahí se les prometió el reino de Dios y se les entregó a ellos el privilegio, la realidad espiritual del reino de Dios. Desde ese momento se les promete la realidad del reino a ellos como pueblo. 19:6 de Éxodo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Hermano, el reino de Dios se le entregó al pueblo judío como promesa del primer pacto. Dios les prometió que ellos como nación serían una nación de reyes y sacerdotes. Pero ellos no entendieron esta realidad espiritual, porque querían ver la manifestación del reino de Dios con una apariencia terrenal, política y militar. Ellos querían ver el reino de Dios de manera terrenal como los demás reinos. Y al pueblo judío, por su falta de entendimiento, por su falta de discernimiento espiritual, le fue quitada la realidad del reino de Dios, porque no reconocieron el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esperaban a un Mesías y cuando llegó, no reconocieron su autoridad. Ellos tenían la realidad del reino, pero rechazaron a la autoridad de ese reino, la cabeza de ese reino, el Mesías Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él era la cabeza de ese reino, Él es la cabeza de ese reino, Él es la autoridad de ese reino, del reino de los cielos. La máxima autoridad es el Señor Jesucristo. ¿No le puedes dar un fuerte aplauso a ese Rey bendito por los siglos de los siglos? ¡Aleluya! Los creyentes hebreos, el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, no logró discernir la realidad del reino de Dios que ya estaba presente en ellos, y por ello les fue quitado. Ponga mucha atención, porque la historia se puede repetir. El reino de Dios ya está entre nosotros. Ahora la realidad del reino la tenemos nosotros. Pero en aquellos creyentes que no tengan el discernimiento espiritual de la realidad del reino de Dios en sus vidas, corren el peligro de que también les sea quitado el disfrute, las bendiciones y todo lo que implica la realidad del reino de Dios. A Israel se lo quitaron porque menospreciaron a Cristo, porque rechazaron a Cristo, porque cambiaron a Cristo por aquel ladrón. Hermanos, le dieron preferencia al criminal en lugar de Cristo cuando Pilato les dijo: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo llamado el Rey de los judíos? Y ellos que dijeron: maten a Cristo, crucifiquen a Cristo, liberen a Barrabás. Hoy muchos creyentes pueden caer en ese mismo error, al preferir el pecado, la maldad, las cosas del mundo y menospreciar a Cristo. Al rechazar a Cristo, al menospreciar a Cristo, estamos rechazando la realidad del reino de Dios. Mateo 21:43. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice: poderoso es el Señor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Oiga, esa es una tremenda advertencia. El Señor en su cara le dijo al pueblo judío: les voy a quitar el reino de Dios.
será quitado de ustedes y se lo voy a dar a gente, gentiles, naciones. La palabra gentil viene de la palabra griega etnos. Se lo voy a dar a otras personas ajenas al pacto antiguo para que produzcan frutos de él. ¿Qué significa esto? Que la realidad del reino de Dios le fue quitado al pueblo de Israel. Y hay una buena pregunta: ¿a quién le fue dada la realidad del reino? La respuesta está en el mismo texto. La realidad espiritual del reino de Dios es dado a todo aquel que produzca frutos para el reino de Dios. Ahí está. Será dado a gente productiva. Será dado a gente que produzca frutos de él. Gente, personas, creyentes que estén dando fruto, trabajando, sirviendo, contribuyendo a los intereses espirituales del reino de Dios. Y aunque se va a escuchar fuerte, pero voy a decir una gran verdad. Hermanos, la verdad duele, pero te hace ver tu realidad. Los ociosos, vagos, flojos, perezosos, irresponsables, cobardes, ingratos, irreverentes e indiferentes a la obra de Dios, nunca tendrán la realidad espiritual del reino de Dios en sus vidas. Por eso se lo quitaron al pueblo de judío. Por eso se lo quitaron a ellos. La realidad del reino de Dios es que es dada a aquellos que son productivos, que dan frutos espirituales para Dios. Y específicamente, la realidad espiritual del reino de Dios le fue dada a la iglesia. Lucas 12:32, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Manada pequeña, está hablando de un rebaño. El rebaño del nuevo pacto. El rebaño del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de nosotros. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Se lo quitó a gente que no produjo para él, se lo dio a la iglesia para que la iglesia tenga la oportunidad ahora de vivir en la realidad espiritual del reino de Dios. Ahora en el nuevo pacto, el reino de Dios está presente en la tierra por medio de la iglesia. Se le llama reino de los cielos y opera dentro de los creyentes de manera espiritual, en aquellos que reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo y producen frutos para los intereses del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted lo tiene como rey? ¿Verdaderamente lo reconoce como su Señor? Le pregunto a su conciencia, ¿usted como creyente ha rendido voluntariamente su voluntad, voluntariamente su capacidad, hermanos, a la voluntad del reino de Dios? Si es así, el reino de Dios ya está en la vida de usted. El reino de Dios ya está en su persona de manera espiritual. Aspecto número 2. El compromiso fiel y firme en los creyentes es una expresión de la realidad del reino de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia. ¿Qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con la realidad del reino? Escuche y aprenda. La realidad espiritual del reino de Dios se mira presente en el compromiso fiel
en la vida de los creyentes comprometidos con la obra de Dios. Todo aquel creyente comprometido fielmente con la extensión, publicación, predicación, enseñanza, discipulado, evangelización, manifiesta la realidad del reino de Dios en su vida. ¿Se escuchó? Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos dentro del reino? ¿Estamos expresando la realidad del reino de Dios en nosotros? Compartiendo, publicando, predicando, enseñando, discipulando, evangelizando, llevando una vida comprometida con el reino. Porque el Señor le dijo a aquel discípulo: ve, anuncia primero el reino de Dios, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sigue con tu compromiso firme, fiel en mi reino. Ay, Dios mío, está fuerte esto, ¿eh? Pero de esta manera se expresa la realidad del reino de Dios en los verdaderos creyentes que están dentro de Él. Solamente de esta manera. Nuestro compromiso firme y fiel con la iglesia, la obra de Dios, es una expresión de la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. El creyente que sirve, trabaja, apoya, contribuye con la obra de Dios en la tierra, expresa la realidad del reino de Dios en su persona. Y acerca de esta realidad de vivir comprometido en el reino de Dios, el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera. Vamos a mirar el versículo 62 en ese mismo capítulo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren lo que dice. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese es un gran compromiso. Ahora, ¿qué significa este texto? Escucha y aprende. Una vida cristiana totalmente comprometida es una expresión espiritual de vivir en la realidad del reino de Dios. También este texto significa que el que mira atrás y renuncia a su compromiso con Dios no es apto para el reino de Dios. La cobardía de dejar a Cristo es un impedimento para ser parte del reino de Dios. Todo creyente que deja de seguir a Cristo queda excluido de la vida gloriosa del reino de Dios y expuesto a una horrenda eternidad de condenación con el príncipe de las tinieblas llamado diablo. Yo creo que a nadie le gustaría vivir eternamente con él, ¿verdad? Por eso tenemos que ser firmes. Los hermanos que apenas comienza, este es un compromiso con Dios. No es asunto de probar si me va bien o me va mal. No, esto es un compromiso, porque hacemos un compromiso con Cristo como nuestro Rey. Y tenemos que permanecer firmes en su reino. Aspecto número 3. La gloriosa libertad de los creyentes es una expresión de la realidad del reino de Dios. Lucas 11:20 así lo revela. Vamos a mirar ese texto. Gloria al Señor. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mire qué poderoso. Esta es otra manera de cómo se expresa el reino de Dios en los creyentes, en nosotros. La gloriosa libertad de nuestras vidas del poder de los demonios, del poder de Satanás, del poder de la maldad. La realidad presente del reino de Dios en la vida de los creyentes les imparte verdadera libertad de Satanás y de sus demonios. Cuando la realidad del reino de Dios está presente en la vida del creyente, Satanás y los demonios no pueden dominar, no pueden oprimir, no pueden cautivar, no pueden sujetar, no pueden esclavizar la vida de aquella persona.
El creyente que vive en la realidad espiritual del reino de Dios siempre gozará de plena libertad y nunca estará sometido al yugo pecaminoso de Satanás. El diablo y sus demonios pierden terreno en aquel creyente que vive en la realidad espiritual del reino de Dios. Hoy se maneja mucho el término: vamos a un retiro, vamos a tal lugar para ser empoderados. Pero no es cierto, mis hermanos. Muchos creyentes viven atados, sujetados, oprimidos, esclavizados por el diablo y por el pecado, mi hermano. La realidad del reino de Dios es diferente. Creyente que verdaderamente vive en la realidad del reino de Dios siempre gozará de una verdadera vida de libertad. Únicamente viviendo en la realidad del reino de Dios, el creyente gozará de verdadera libertad. Fuera del reino de Dios no hay libertad. Todos los que están fuera de la realidad del reino de Dios son esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Esta es la realidad de la vida humana en esta tierra. Estamos dentro del reino de Dios, somos verdaderamente libres. Estamos fuera del reino de Dios, somos esclavos miserables del diablo. Cuando la persona vive libre de los demonios, significa que verdaderamente el reino de Dios ha llegado a su vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aspecto número 4, el último. La obra de sanidad en la vida de los creyentes es una expresión de la realidad del reino de Dios. Lucas 9:11. Mire lo que dice. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Esta es otra expresión de la realidad espiritual del reino de Dios en nuestras vidas. La sanidad física de las enfermedades que azotan el cuerpo. La llegada del reino de Dios a la vida de los creyentes le trae salvación al alma, pero también le trae la posibilidad de vivir sanos, libres de la maldición de la enfermedad. Esto es una poderosa realidad espiritual. El Señor predicaba la realidad del reino y también sanaba a los que necesitaban ser curados. La sanidad de nuestro cuerpo, el ser libres de enfermedades malignas como la depresión, la esquizofrenia, la epilepsia y todas las demás enfermedades incurables como el cáncer, el SIDA y todas aquellas enfermedades que aparentemente, científicamente, médicamente no se pueden curar. Hermanos, es una realidad la sanidad en la vida de los creyentes, porque este es un beneficio y un privilegio para los que estamos dentro del reino de Dios. El beneficio de la sanidad de nuestro cuerpo es una realidad en el reino de Dios. Recibir salud, poder de vida, es una expresión de esta realidad espiritual en nosotros. La sanidad divina. Los creyentes que vivimos en la realidad espiritual del reino de Dios tenemos el privilegio de ser sanados, curados de cualquier tipo de enfermedad, sea incurable, crónica, maligna. La realidad del reino de Dios trae la poderosa sanidad de nuestro cuerpo. El asunto es creer. El asunto es creer que es una realidad presente en nosotros los creyentes y que por medio de la fe en Cristo podemos recibir la sanidad de nuestro cuerpo, porque ahora en nosotros la sanidad física es la realidad del reino de Dios. Así que dentro de este contexto, hermanos, hermanas, por favor, no te resignes a vivir con esa enfermedad maligna que te afecta físicamente. No se resignen.
No se resignen, no se conformen a vivir de por vida con esa enfermedad inmunda que les afecta. La realidad del reino de Dios en nosotros da la posibilidad de que recibamos el poder de vida, salud divina, para que tengamos salud de nuestro cuerpo. Otros textos que hablan de la sanidad física como una expresión de la realidad espiritual del reino de Dios en nosotros son los siguientes. Lucas 9:2. Espíritu Santo, que esta palabra se convierta en fe en mis hermanos que padecen de algún malestar. Tú que estás enfermo, tú que tienes un diagnóstico de una enfermedad grave en tu cuerpo, pon esta palabra en tu espíritu y aférrate a esta palabra, porque es parte de la realidad del reino de Dios en tu persona. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. La realidad del reino de Dios trae sanidad a nosotros, hermanos. Tienes la posibilidad de vivir sano si lo creemos todos los días, siempre. Lucas 10:9. Gloria al Señor. Y sanad a los enfermos que en ella haya. O sea, en las aldeas donde iban predicando. Y decidle a los enfermos. ¿Entiende esta palabra? Vamos a discernir esta palabra por el Espíritu. Jesús le dijo a los discípulos: vayan a predicar el evangelio. Y en todas las aldeas donde entren, sanen a los enfermos. Y a esas personas enfermas, Dios quería que los enfermos escucharan, entendieran, comprendieran, aceptaran el evangelio, las buenas nuevas del reino, de que el reino de Dios llegaba con la predicación del evangelio y que por la fe en el evangelio del reino podían ser sanados, porque el reino de Dios da la posibilidad de que los enfermos se sanen. Vayan y prediquen, y a donde van predicando sanen a los enfermos que en ella haya, y díganle a esos enfermos: se ha acercado a vosotros el reino de Dios, y por estar presente el reino de Dios puedo ser sanado, puedo vivir saludable, puedo vivir en paz, puedo vivir bendecido. Se va la maldición, se va la enfermedad, se va la dolencia, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe sanidad ahí donde está, recibe sanidad, recibe poder de vida por esta palabra, recibe fuerzas, recibe sanidad, recibe el poder de la vida. Bendito es el nombre del Señor. Esto es lo que la palabra debe despertar en nosotros. Mire que a mí me afecta continuamente la colitis y yo la traigo a raya. Yo la traigo a raya hasta este momento, gloria a Dios. Hermanos, yo no dependo de pastillas, prefiero comer frutas, cambiar mi dieta, hermanos, y traer a raya ese malestar, creyéndole a la palabra. Y bendito sea Dios, me he sentido bien. Me he sentido bien. Y yo me aferro, Señor, y más con este mensaje que yo estaba meditando. Este mensaje se me metió primero a mí en mi espíritu, hermano. Ahora lo estoy soltando, ahora lo estoy sacando, pero esta palabra se me metió a mí primero. Esta es la realidad del reino de Dios, hermano. Qué vida tan gloriosa vivir en el reino de Dios. De lo que se pierde el desobediente, el ingrato, el mundano, el no creyente. Ay, hermanos, una vida tan miserable fuera del reino de Dios. Pudiendo vivir como reyes y sacerdotes, vivir como esclavos miserables allá afuera del diablo, del mundo y del pecado. Esta es la realidad del reino de Dios. La presencia del reino de Dios en nuestras vidas trae el disfrute de tener una vida de libertad y también gozar de abundante salud. Ya para terminar, Mateo 6:33. Miren lo que dice. Ahora vas a entender esta palabra. Mas buscad. ¿Por qué se nos manda? Busca primero el reino de Dios.
Ahora entiendes por qué el Señor Jesucristo hizo énfasis. Busca el reino de Dios, procura estar dentro, métete en la realidad del reino, porque en el reino de Dios gozarás de una vida firme, de una vida estable, de una vida comprometida. En el reino de Dios gozarás de una gloriosa libertad. En el reino de Dios gozarás de la posibilidad de vivir sano, bendecido, saludable. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites, todas las cosas van a venir. ¿Cómo? La libertad es una añadidura en nosotros. La sanidad es una añadidura en nosotros. El que vivamos bendecidos es una añadidura. El que vivamos llenos de paz, el que vivamos satisfechos, realizados, hermanos, una vida gloriosa, la vida del reino. ¿Qué más te puedo decir? Es una añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Mis hermanos que apenas comienzan, busquen por favor, llénense, empápense de esta realidad del reino, caminen, manténganse dentro de la realidad del reino, y Dios les va a dar todo lo que necesiten. El reino de Dios es una poderosa realidad en nosotros. Busquemos vivir en la realidad espiritual del reino de Dios, que sea una prioridad, una necesidad de nuestras vidas. Entonces gozaremos de verdadera libertad, sanidad, y todas las cosas que necesitamos serán añadidas como resultado de vivir en la realidad espiritual del reino de Dios. Pónganse en pie, por favor.